buenas tardes, chicos, ¿cómo están? El día de hoy en el curso de razonamiento verbal vamos a ver el tema de conectores lógicos. Estos conectores se utilizan mucho en los textos, nos ayudan a enlazar ideas, como para que no se vean como si fueran ideas sueltas que solo están unidas por un punto seguido. Eso hace que el texto tenga mayor sentido, mayor argumento. Entonces, vamos con el concepto. ¿Qué es exactamente un conector lógico? Son palabras o expresiones que sirven para relacionar ideas dentro de un texto, justamente lo que les mencionaba. En ese sentido, su presencia es fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto de oraciones independientes y autónomas. La claridad de la argumentación de un texto depende principalmente del uso adecuado de conectores. Un conector lógico mal utilizado puede cambiar completamente el sentido del texto. Para esto hay varios tipos de conectores lógicos y también de esos mismos tipos, dependiendo del sentido de la oración, van a tener ciertos usos. Aquí les pongo un ejemplo de una oración utilizando conectores lógicos. Nos dice, la calle está mojada. Sin embargo, conector de oposición, ayer no llovió. Estamos frente a dos ideas contradictorias porque si ayer no llovió, la calle no debería estar mojada. Pero, o sin embargo, sí lo está. Entonces vamos a ver qué tipos de conectores lógicos hay y cuáles son. Primero tenemos los de oposición. Estos expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados. Tenemos de tres tipos: restrictivos, concesivos y de exclusión. Dentro de los restrictivos tenemos pero, empero, sin embargo, no obstante, más, por otro lado. Entre los concesivos tenemos aunque, pese a pesar de, aun cuando, si bien. Vamos a ver de cada tipo de conectores van a haber, varios ejemplos que pueden usarse como sinónimos. Eso va a ayudar que tu texto sea más enriquecido, que no estés usando, por ejemplo, pero, sino uses pero, sin embargo, no obstante, más, o en los concesivos. Los concesivos, me faltó decir, es que a pesar que han tenido una dificultad, han podido solucionar. Es por eso que utiliza aunque, pese a pesar de, que justamente es el que acabo de utilizar, aun cuando, si bien, ¿ya? Y bueno, hay varios sinónimos para enriquecer el texto, para que tenga un lenguaje más rico, mucho mejor. Luego tenemos los consecutivos, los cuales vinculan ideas en las cuales una de ellas es consecuencia de la otra. Tenemos entonces, en consecuencia, por lo tanto o por tanto, de modo que, así que, luego, por consiguiente, por ende, ergo, de suerte que, de ahí, de manera que, con que, por ello, por eso, pues. Ya. Estos, cualquiera de estos puedes utilizar siempre y cuando su función sea que sean de consecuencia, consecutivos. Luego tenemos los causales. Los causales introducen ideas que se erigen como causa o premisa de una determinada conclusión o consecuencia. De ellos tenemos porque, pues, ya que, debido a, gracias a causa de, por, puesto que, dado que, en vista de, en virtud de, por culpa de, visto que. O sea, estás mencionando la razón, la causa, el por qué. Por otro lado tenemos los condicionales, que expresan una condición necesaria para que ocurra o tenga validez un determinado evento. Tenemos si, siempre y cuando, a condición de, en tanto que, a menos que, con tal que o con tal de que, en caso de que, mientras que, a no ser que, estás estableciendo una conclusión para que ocurra lo siguiente. Luego tenemos los comparativos. Señalan algún tipo de semejanza entre los enunciados. Así tenemos como, así como, del mismo modo, en cambio, por otro lado, por otra parte, igualmente, análogamente, de modo similar, más que, menos que, igual que, tan como, a diferencia de, a distinguirse.
Tenemos los formulativos, que son muchos, como podrán ver. Estos reformulativos indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente, bajo otra forma, lo expresado en uno o más enunciados anteriores. Tenemos los de explicación. Tenemos es decir, vale decir, en otras palabras, en otros términos, o sea, de hecho, esto es a saber. De ahí tenemos los de recapitulación o conclusión, que son en definitiva, en suma, en total, en una palabra, dicho de otro modo, en breve, en síntesis, recapitulando, brevemente, en pocas palabras, globalmente, recogiendo lo más importante. Así pues, como se ha dicho, en pocas palabras, en resumen, resumiendo, en resumidas cuentas, para resumir, en conclusión, para concluir. Luego tenemos los de ejemplificación. Tenemos, por ejemplo, así como, verbigracia, particularmente, en particular, específicamente, incidentemente, para ilustrar, en el caos de, vale la pena decir, hay que hacer notar, conviene destacar, lo más importante, en efecto, como muestra. Y tenemos los de corrección, que es mejor dicho o bueno. Luego tenemos los conectores aditivos. Estos expresan suma de ideas que aportan nuevas informaciones. Tenemos los de noción de suma, tenemos y, ni, además, también, asimismo, así mismo, por añadidura, igualmente, de la misma manera, aparte de ello, por otra parte, del mismo modo. Tenemos los de matiz intensificativo, tenemos encima, es más, más aún, y luego tenemos los de grado máximo, que son incluso, inclusive, hasta, aún, para colmo. Luego tenemos los de bifurcación. Son los que vinculan ideas en las cuales una de ellas es consecuencia de la otra. Tenemos entonces, en consecuencia, por lo tanto, de modo que, así que, luego, por consiguiente, por ende, ergo, de suerte que, de manera que, con que, por ello, por eso, pues. Luego tenemos los de orden. Señalan las diferentes partes del texto. Tenemos el comienzo del discurso, que es ante todo, para comenzar, inicialmente, antes que todo, primero, en primer lugar, al inicio, al principio, bueno, bien. Luego tenemos los del cierre del discurso, que es en fin, por último, en suma, finalmente, por fin, al final, terminado, para resumir, en conclusión, para finalizar, así pues, en definitiva. Los de transición tenemos por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, después, luego, además, con respecto a, en cuanto a acerca de, otro punto es por lo que se refiere a. Después tenemos de digresión. Por cierto, a propósito de todo esto, tenemos los temporales, y dentro de los temporales hay otros tres. Tenemos los de anterioridad, que nos dice antes, hace tiempo, al comienzo, en primer lugar, inicialmente, primero, en principio, con anterioridad, más temprano, a partir de ahí, al principio, apenas. Tenemos luego los de simultaneidad, simultáneamente, al mismo tiempo, mientras tanto, ahora, ahora que, en nuestros días, hoy en día, una vez que. Y finalmente los de posteridad. Tenemos luego, después, más tarde, en adelante, con posterioridad, posteriormente, por último, seguidamente, enseguida, más adelante, en segundo lugar, a continuación, finalmente, y así sucesivamente en otro tiempo, al final. A continuación, tenemos estos tres últimos que son de énfasis, que sirve para resaltar ideas importantes que no deben ser inadvertidas. Tenemos especialmente, sobre todo, cabe resaltar principalmente, lo principal, lo central, en particular, lo más importante. De ahí tenemos los de evidencia, que se utilizan para dar fuerza o preponderancia e introducir un punto obvio. Tenemos obviamente, como es obvio, evidentemente, efectivamente, en efecto, sin lugar a dudas, de hecho, por supuesto, naturalmente, claramente, en verdad, indudablemente, como nadie ignora. Finalmente, valga la redundancia, tenemos los de finalidad. Introduce las preposiciones subordinadas que expresan el objetivo o propósito de lo expresado por el verbo en el enunciado. Tenemos a fin de qué, con el fin de qué, con el objetivo de, con intención de, con objeto de tal manera o de manera que, de tal modo o de modo que, para y para qué. Hay casos especiales. Tenemos el por qué junto,
por qué separado, por qué junto con tilde, por qué separado con tilde, por qué junto sin tilde y por qué separado sin tilde. Eso hay que aprender a usar, es muy necesario para la ortografía. Nos dice, ¿por qué junto y con tilde? Es un sustantivo masculino que equivale a una causa, motivo o razón, y se escribe junto y con tilde por ser palabra aguda y termina en vocal. Luego tenemos el por qué separado con tilde. Es una secuencia formada por la preposición por y el interrogativo exclamativo que. Se utiliza en oraciones interrogativas o exclamativas directas e indirectas. El por qué junto sin tildes es una conjunción átona y se puede usar con dos valores. Primero como conjunción causal empleada en oraciones subordinadas que introducen una causa, en caso puede sustituirse por locuciones de valor causal como puesto que o ya que. Y como conjunción final, seguida de un verbo subjuntivo con sentido equivalente a para qué, o sea, finalidad. El por qué separado y sin tilde. Puede tratarse de las siguientes secuencias. Tenemos constituida por la preposición por y el pronombre relativo que. En este caso es más corriente emplear el relativo con el artículo antepuesto, el que, ya que, la que. Luego tenemos compuesta por la preposición por y la conjunción subordinante que. Esta secuencia aparece en el caso de verbos, sustantivos o adjetivos que rigen un complemento introducido por la preposición por y además llevan una oración subordinante introducida por la conjunción que. Ahí tenemos con que junto sin tilde, con que separado con tilde y con que separado sin tilde. Con que es una conjunción consecutiva, es decir, introduce una consecuencia, que vale a las otras conjunciones consecutivas. Así que, de modo que, en consecuencia, por lo tanto, por consiguiente. Con que separado con tilde es una secuencia formada por la preposición con y el interrogativo exclamativo que. Se utilizan oraciones interrogativas o exclamativas, ya sean directas e indirectas. Con que separado sin tilde es una secuencia que está constituida por la preposición con y el pronombre relativo que. En estos casos se puede intercalar el artículo entre la preposición y el relativo, o bien se puede reemplazar por, con el cual, con la cual y sus respectivos plurales. Esto también cumple diferentes funciones. Una de ellas es una conjunción condicional, es decir, introduce una expresión de condición. Puede reemplazarse por las conjunciones sí en caso de que con tal que. Y otra es equivale a la preposición con más la conjunción subordinante que. Se emplea en las oraciones subordinadas sustantivas. De ahí tenemos si no separado y si no junto. Si no separado es una secuencia de un condicional y un adverbio de negación. Se escribe por separado y se emplea para expresar una condición negativa. Si no junto es una conjunción adversativa que se escribe en una sola palabra y se emplea para contraponer un concepto a otro. Y también cumple la función de sustantivo, que significa fuerza o destino desconocida que actúa sobre las personas y determina el desarrollo de los acontecimientos. De ahí tenemos asimismo separado, asimismo junto y a sí mismo separado todo. Asimismo separado es una locución adverbial afirmativa y se usa con el sentido de también. O sea, decir asimismo es lo mismo que decir también. Está constituido por el adverbio en modo así y el adjetivo mismo. Asimismo junto es un adverbio sinónimo de la locución adverbial asimismo. Se escribe en una sola palabra y no lleva tilde. Ambos términos, asimismo y asimismo, son conectores lógicos de adición. Entonces, estos dos primeros es prácticamente lo mismo. Y a sí mismo es una locución formada por la preposición a, un reflexivo sí, y el adjetivo de identidad mismo. El adjetivo admite variaciones de género y número. Tenemos el pues, que puede cumplir varias funciones. Tenemos en la función causal, cuando expresa relación de causa entre los enunciados y puede ser sustituido por cualquier conector de la misma función. Tenemos el pues condicional, cuando expresa una subordinación respecto a alguna circunstancia o hecho incierto o supuesto. Tenemos consecutivo, cuando une oraciones o proposiciones según la consecución lógica. Y bueno, finalmente para el método de resolución, lo que primero vamos a hacer es leer el ejercicio con los espacios en blanco, con el fin de analizar el contenido
de cada uno de los segmentos y de esta manera decidir cuál debiera ser la función conectiva más adecuada según el contenido y la estructura de cada segmento. En segundo lugar, después vamos a leer las opciones y se van a integrar de manera sucesiva en el enunciado, incompletas a producir una oración gramaticalmente correcta y válida desde el punto de vista semántico. En tercer lugar, tenemos que volver al ejercicio con la opción escogida para probar si la cadena lingüística cumple con el requisito de coherencia sintáctica y semántica, es decir, que gramatical y estilísticamente esté correcta y que su significado sea lógico. Y en último lugar, tenemos inmediatamente deducir los conectores faltantes a partir de las relaciones entre los segmentos y elegir los que se restituyan mejor al sentido original del texto. Para esto tenemos un ejercicio de ejemplo. Nos dice, es un bribón, espacio. De todos sus amigos es el más juicioso, espacio. En el momento de dar sus opiniones es el más centrado. Tenemos la palabra bribón, que es un adjetivo negativo, y juicioso, que vendría a ser uno positivo. Estamos viendo que se oponen. Entonces, en este caso utilizaríamos un conector de oposición. En este caso tenemos no obstante y sin embargo, ¿ya? Porque el por qué y puesto que son de causalidad. Luego tenemos, en el momento de dar sus opiniones es el más centrado. Estás explicando por qué es el más juicioso a pesar de ser un bribón. Entonces tenemos el para, a fin de, para es de finalidad, el sino es de oposición. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la D. Aquí está la explicación, lo mismo que les he dicho. La primera preposición del enunciado expresa una afirmación, hace ver una cualidad, en este caso negativa, es bribón. En caso de la segunda indica un calificativo contrario al anterior, juicioso. Vale decir que ambos segmentos expresan una idea de posición. En relación a la tercera preposición, esta precisa la razón de idea expresada anteriormente. Por lo tanto, sin embargo, es el primer conector que expresa la idea de contrariedad y el segundo conector referido a causa es ya que. Con esto vamos a poder resolver los ejercicios de esta semana para que los puedan comprender, saber cuándo y cómo utilizar esos ejercicios, esos conectores lógicos que les van a servir toda su vida. Sea lo que estudien, sea lo que redacten, les va a servir tanto como para un texto que les dejan en la universidad, para su tesis, como para escribir un simple correo, un simple mensaje de texto. Eso es todo conmigo por hoy. Nos vemos para hacer los ejercicios.